¿Cuál es su visión del manejo de la política económica del Ecuador hoy día? Sumándole a esto que ahora hay cuatro analistas, 4 economistas que están asesorando al presidente de la República. ¿Cómo califica usted el manejo de la política económica? Buenos días, Jimmy. Un gusto verte otra vez en el periodismo. Yo creo que, a ver, el asunto fundamental ahora es entender que el país ya tenía un problema muy grave estructuralmente hablando, y el coronavirus lo que hace es desnudar esa debilidad. Es decir, no es que todo le podemos echar culpa a esta pandemia. Entonces, entendamos un poco cómo hemos caminado hacia acá. Hemos caminado hacia acá con una situación muy complicada desde el punto de vista fiscal, en donde ya comienzas a hacer agua cuando el gobierno se queda sin posibilidad de endeudarse. Entonces, hacia adelante, ¿qué viene? Probablemente esta pregunta ahora. Hacia adelante lo que nos podemos encontrar es con un ajuste que es inevitable, es decir, no le veo, Jim, otra salida, que si es que quieres seguir dolarizado, vas a entender cómo toda la economía se ajusta a este nuevo entorno. ¿Sabes qué es lo malo? Lo malo es que a este consejo de asesores que le están ayudando a Moreno y a Martínez, pues nadie los eligió y nadie votó por ese plan de gobierno. Me refiero yo a los electores de Moreno. Y es entonces cuando tú encuentras esa dicotomía entre lo que los electores del presidente Moreno esperaban y lo que están recibiendo. Y entonces estamos abocados a un problema social muy complicado en el que nadie acepta la situación que nos toca vivir. Es decir, la salida aparentemente sería seguir reduciendo el tamaño del Estado, o sea, echar más gente a la calle, con el problema de que según su criterio, Ecuador en este momento no tiene capacidad de endeudamiento. ¿Qué hacemos? Apagamos la luz y cerramos el kiosco. No, Jimmy, yo por eso fui quizás de los primeros en proponer soluciones distintas a la que tú comentas. ¿En qué sentido? Es indudable que un ajuste tiene que darse. Entonces, si tú tienes dos caminos ahora, o desdolarizas y emites moneda y como que le dejas a la economía que vuelva a florecer un ratito, pero lo malo es que nadie te va a aceptar esa nueva moneda porque todos van a decir inmediatamente, mire, yo prefiero dólares, no le creo al gobierno. Entonces, primer tema, tenemos que seguir dolarizados. Entonces, ¿qué proponía yo? Yo no proponía un asunto de despedir gente a mansalva. Yo lo que proponía es ajustar toda la economía, es decir, ajustar los salarios, que probablemente es doloroso, sí, pero es menos doloroso que despedir a la gente. Entonces yo lo que proponía es un ajuste paulatino en el que tú vayas teniendo probablemente, sí, ingresos más bajos, pero que sigan manteniendo el empleo. ¿Por qué, Jimmy, esto? Porque es indudable que una devaluación interna, que se conoce en economía como un concepto claro de los países que tienen moneda dura, va a tener que darse. Yo te comento el caso de Portugal. Portugal en su momento lo que vivió es un ajuste dramático cuando ellos enfrentaron la crisis financiera del año 2009. Grecia lo mismo. Y fíjate que el ejemplo es bien interesante porque el dracma, que es la moneda griega, que es la primera moneda de la humanidad, es decir, con miles de años de historia, cuando les pidieron a los griegos que elijan si querían euros o dracmas, ellos eligieron el euro. Y entonces les tocó ajustarse. ¿Cómo fue el ajuste, Jimmy? Todos los servidores públicos ganaban un poco menos. Todos los funcionarios que se relacionaban ganaban algo menos. Y entonces la economía se iba ajustando. Es decir, los precios también caían. Y entonces lo que tú sentías en un momento que no te alcanzaba, de repente te comenzaba a alcanzar. Por eso yo he propuesto un ajuste más ordenado de la economía que no genere tanto shock. Ahora, ¿este ajuste implica a trabajadores públicos y privados o solo a trabajadores públicos, según su planteamiento? A todos, Jimmy. Y el asunto es que ahora, si tú te fijas en la parte privada, te fijarás, perdón la redundancia, en que todos estamos ganando menos. Tenemos ya sea menos beneficios o tenemos menos prestaciones de las que teníamos antes. Te doy un ejemplo. El que comisionaba antes por ventas probablemente ahora no esté comisionando el mismo valor que antes, gana menos. El que tenía antes la bonificación por movilización
tal vez hoy tenga que ponerse de acuerdo con la empresa en que no la va a recibir en la misma proporción. Todo eso hace que la economía como que se desinfle un poco, es decir, como que pierda esa fuerza que tuvo un rato por el ingente gasto público del gobierno pasado y de este también. Entonces ahí tú le vas achicando a la economía en todos los sectores y como que vuelves a empezar. Y ahí comienzas a empezar el ciclo de crecimiento otra vez, que en Portugal, te doy como ejemplo, se demoró más o menos unos 5 años. Pero el problema sigue siendo el mismo. Bajamos los niveles de sueldos del sector público, bajamos del sector privado. Se supone que por la disminución de la demanda bajan los precios en el mercado, sí. Pero ¿y la plata para reactivar la economía? ¿De dónde sale? Lo que dice usted, Osvaldo, es que no nos podemos endeudar. A ver, lo que sucede es que tú no te puedes endeudar hoy por el pésimo manejo económico de este gobierno. Es decir, no te puedes endeudar porque has tenido otro incumplimiento más con el Fondo Monetario, porque has tenido que prepagar deuda, Jimmy. Yo he mencionado en varios medios públicos, es decir, yo no entiendo cómo en esta situación, en esta carencia de recursos, nos vimos obligados a prepagar deuda, Jimmy. O sea, no te digo pagar, prepagar. Entonces, lo que sucede, Jimmy, es que una vez que tú haces ese ajuste, probablemente ahí sí, con una economía que muestra algo de viabilidad hacia adelante, vas a poder sentarte con financistas que no necesariamente es el Fondo Monetario, para ahí sí conseguir los recursos que necesitas para volver a empezar a crecer. Pero esos recursos te van a decir, usted no los puede destinar a pagar salarios de servidores públicos. Entonces, como tú arreglas esa parte de tu economía, ahí sí te vas a sentar, insisto, y vas a poder reactivar la economía de una manera ordenada, en donde el Estado tiene que participar, ojo, Jimmy, tiene que participar, pero no con gasto corriente, debe participar con inversión, con construcciones, con obra pública, que en la primera etapa del gobierno de Correa fue un mecanismo muy interesante para hacerle crecer a la economía. El problema fue cuando el gasto corriente se te trepó a las nubes y tú te quedas sin recursos para pagar. Ahora, Osvaldo, dos cosas. Lo primero que se me ocurre que podría pasar si para estabilizar, por decir así, la economía, hay que hacer un ajuste de sueldos hacia abajo, porque generalmente siempre son hacia abajo. En Ecuador no es muy común que sean hacia arriba. Esto puede significar que, por ejemplo, los sectores de los trabajadores sostengan que constituye una regresión de derechos. Sí, y es verdad, y el problema, Jimmy, es que cuando hablamos con los trabajadores, yo he debatido mucho con ellos, el problema es que ahora están representando apenas a 3 de cada 10 ciudadanos. 7 ciudadanos, Jimmy, o no tienen empleo o tienen un empleo informal. Entonces, ¿para quién legislas tú? ¿Para los 3 ecuatorianos, que son los que están dirigiendo sindicatos y tenemos un empleo formal, o para los 7? Lo lógico es legislar para los 7, Jimmy. Y entonces, ¿qué he propuesto yo? He propuesto que en lugar de entregar $60 de bono, que es una burla, una miseria, más bien permítele que esa persona trabaje 3 horas, 4 horas, 5 horas en una empresa y que gane $300. Es 1000 veces preferible lo otro. Entonces, necesariamente te ves abocado a tener que entender tus reformas laborales de una manera diferente. Fíjate en esto, una mamá que está en teletrabajo ahora y que su hijo no puede asistir a la escuela. ¿Qué pasa el día de mañana cuando la mamá ya pueda ir a la oficina? Probablemente su hijo se va a quedar solito en la casa. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí en la empresa? Hemos hecho, en este ejemplo, el teletrabajo por horas. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho, si usted es mamá, necesita estar con su hijo, tal vez entonces tiene que tener horarios diferentes, horas diferentes. Entonces, eso, Jimmy, es parte de este cambio. Es decir, si tú quieres que la gente sufra menos, ábrele las puertas del trabajo. Lo malo es que aquí estamos entendiendo que el trabajo es una obligación y que el empleador es el malo y que el empleador solo quiere aprovecharse. La gran mayoría no somos así, estimado Jimmy. La gran mayoría lo que queremos es un trabajo que beneficie a las dos partes. Y entonces, mientras tú tienes todo tan rígido, lo que haces es generar más desempleo.
Lo que necesitas ahora es hacer que esa gente que ha perdido empleo pueda pasarse tranquilamente a otras actividades económicas. Por ejemplo, el delivery, por ejemplo, farmacias, por ejemplo, hospitales, es decir, los sectores que no se van a ver tan golpeados como los sectores tradicionales. Entonces, ahí te fijas que es un paquete completo el que hay que hacer. Es decir, tener normas laborales que estén más de acuerdo a la realidad actual, bajar el tamaño de la economía y al mismo tiempo conseguir recursos para que le reactives a la economía y rápidamente puedas volver a flotar. Y ese probablemente sea el camino que este gobierno no puede llevar adelante porque no tiene un soporte político lo suficientemente fuerte y por otro lado, es un pésimo comunicador y entonces no te da las cifras claras, no te dice la verdad. Y por favor, no nos olvidemos de los temas de corrupción. Es decir, mientras más se habla de ese tema, se dificulta mucho más el ajuste. Ahora, Osvaldo, en el escenario que relatas de una economía que tienda a normalizarse bajando el poder adquisitivo de las personas, más que el poder adquisitivo, bajando los salarios, y debemos suponer que por la disminución de la demanda bajan los precios, vamos a suponerlo. No sí, es correcto. El momento entonces en el escenario que planteas de un control de precios. Lo que pasa, Jimmy, es que generalmente cuando hay control de precios hay mercados negros que le acompañan a ese control de precios. Entonces yo, como tú bien leíste en mi currículum, me formé en una economía que es el emblema de la libertad de mercado. Entonces yo creo que no es que esa libertad de mercado aplica a rajatabla para todo el mundo y de igual manera para todos los países. Pero lo cierto es que cuando tú estableces controles de precios, el problema suele ser que enseguida el productor o el prestador del servicio acomoda su cantidad para ese nuevo precio, es decir, ofrezco menos. Y entonces cuando ofrezco menos, tienes un mercado negro que empieza a rodear a ese bien o a ese servicio y los precios y se lo vende más en la caro. realidad, que es lo que, por ejemplo, es evidente en Venezuela. Cuando tú ves que el gobierno se mete a regular las cosas, tú te das cuenta que no todo puede ser regulado por decreto. Entonces, ahí normalmente la economía te enseña que al final del día el mercado negro es el que suple esa demanda que deja de producir cuando tú controlas el precio. Entonces, lo que sucede, Jimmy, es que algunas cosas, por ejemplo, si tú hablas de productos de primera necesidad, de arroz, tal vez algo puedas hacer, control de precios. Pero, por ejemplo, en cuanto a arriendos, la demanda y la oferta se va a ajustar sola. Es decir, tú lo que vas a ver es que todos los que están arrendando algo se van a lanzar a negociar y le van a decir, bueno, si usted no me baja el precio, busco otra casa. Y entonces así va a ser el círculo hasta que todo se ajuste hacia abajo. Es una realidad que la han vivido, como te comento, varios países y que nosotros la vamos a tener que vivir porque no podemos emitir moneda. ¿Y cuántos años puede durar siempre en el marco del escenario que tú planteas, Osvaldo? ¿Cuántos años tienen que pasar para que estas cosas que estás relatando nos lleven a que la economía ya se estabilice y comience a crecer? En Grecia fueron 5, creo, ¿no? Sí, en Portugal, yo te comentaba, en Grecia en realidad salió de la lista negra, si cabe el término, de la troika de la Unión Económica Europea, el FMI y el Banco Central Europeo a los 10 años, estimado Jimmy. Pasó eso en Grecia. Y en Portugal, recién a los 7 años, Jimmy, los servidores públicos ganaron lo mismo que ganaron antes de la crisis, es decir, es un proceso largo. Entonces, ahí te meto yo un tema que es bien importante, Jimmy, que lo consideres, la seguridad social. Porque mientras tú no arreglas la seguridad social, probablemente el lastre fiscal siempre va a ser un asunto muy complicado, el famoso 40%, sí, que si tú le calculas, cada vez va a seguir creciendo. Y entonces tú vas a tener un problema fiscal permanente. ¿Qué he propuesto yo, Jimmy, en esa línea? He propuesto, viendo el caso chileno, que se analice técnicamente la seguridad social en el país. Es decir, tenemos que dar varios pasos ahí. Separar la salud de la seguridad social, hacer que el seguro social pueda competir y vas a darte cuenta que al final del día la mayoría de personas que utilizamos el seguro social se van con el lado público, es lo que nos dice la teoría y es lo que nos dice la práctica. Pero si es que no arreglas ese tema, o si es que
te encuentras con un presidente del directorio que le quiere manejar al IES como a una tienda, es decir, con decisiones siempre por encima, sin profundidad, sin conocimiento, tal vez el lastre de la seguridad social va a ser un problema que te va a acompañar por muchos años más.